A continuación, vamos a desarrollar un ejercicio resuelto de poligonal cerrada. Inicialmente recordemos en qué consiste este tipo de levantamiento. Como su nombre le indica, trata de generar o formar una poligonal donde su punto de inicio, que en este caso es el punto A, es el mismo punto de llegada o de cierre. Para este ejemplo entonces tenemos una poligonal que va de A a B, de B a C y cierra nuevamente en A. Ahora, para nuestro inicio o punto inicial, que en este caso sería el A, nuestro punto de inicio va con ceros al norte. Quiere decir que ese será nuestro cero inicial. Y para el caso de las otras bases, nuestro cero será la base anterior. Quiere decir que para B, la vista A va a ser los ceros. Y para C, la vista AB serían los ceros. Y como requiero cerrarla, me paro en el punto inicial que será en este caso A. Y A, miraré a C, perdón, que es el punto anterior, como mis ceros. Lo que quiere decir que al final voy a tener unos ángulos externos de esa poligonal. Para este caso entonces tendré aquí de B hacia C, de C hacia A y de A hacia B. Tengo los ángulos externos de mi poligonal y son aquellos los que uso para corregir. Y paralelo a esto, desde cada base hago las radiaciones a los puntos respectivos. Por ejemplo, en A tengo una radiación hacia el punto 2, hacia el punto 1. En B tengo radiaciones hacia el punto 3, hacia el punto 4 y así con cada una de las bases. Aquí entonces recordemos el procedimiento que se hizo para generar esta cartera de campo. Entonces, desde A se miró como ceros al norte, es decir que aquí, mirando al norte fue mis ceros. Después, desde A se hizo radiaciones tanto al punto 1, al punto 2 y a la siguiente base, que sería el B. Tengo radiaciones a dos puntos del lindero, que es mi polígono azulito, y a la estación o base, que es la B. Después, nos paramos en B, nuestro A es el 0, y hacemos radiaciones hacia 3, hacia 4 y hacia C. Nuevamente, dos puntos del lindero y una estación. Recordemos que lo que estamos tomando es un ángulo observado con el teodolito y la distancia con la cinta métrica. Luego, en C, coloqué como referencia B mis ceros y medí mi ángulo observado a 5 y a 6, es decir, hice radiaciones y asimismo a A. Y para cerrar en A, pues miré a C como mis ceros y tomé el azimut, perdón, el ángulo observado a B. Como cuento con una poligonal cerrada, necesito corregir sus ángulos
para que al final las coordenadas también se vayan con bajo error. Lo que quiere decir que para corregir esa poligonal, esta vez, como son sus ángulos externos, sería la suma teórica, o debería dar 180 por n más 2, donde n es el número de vértices de la poligonal. Recuerden que lo que vamos a corregir es solo la poligonal. ¿Y qué vamos a corregir? Pues de acuerdo con la suma de los ángulos que nosotros medimos. Al final, la suma teórica y la suma medida pues debe coincidir. Si no, es porque hay un pequeño error y lo corregimos o ajustamos ángulos. Hay que tener en cuenta que nuestro punto de partida fue con respecto al norte como ceros. Por tanto, este azimut no hace parte de la poligonal, sino que son aquellos donde mire el punto anterior como ceros y tome ese ángulo externo. Entonces aquí, por ejemplo, recordemos que tengo la poligonal. Voy a trazarla aquí más o menos. Entonces, recuerden que al inicio, nuestro azimut al norte, pues no cuenta como un ángulo, ¿cierto? Es decir, el que se mide a B con respecto al norte, es solo como referencia para hallar proyecciones y coordenadas más adelante. Entonces, después de medir esa poligonal, perdón, de pasarme a B, yo medí este ángulo. Cuando me pasé a C, medí este ángulo. Y cuando me pasé a A, medí ese ángulo. Quiere decir que al final, la poligonal o los ángulos externos de la poligonal son estos tres puntos. Como tengo tres vértices, la suma teórica pues debe dar 180 por 3 más 2, que eso sería 900. Como ya lo hemos hecho, la idea es que el error de cierre angular pues sea cero. O sea que aquí serían 900 en este caso. Recuerden que es porque tengo tres vértices menos los ángulos medidos, que ya lo vamos a mirar cuánto fueron. Entonces aquí, sumando los ángulos observados, nos da un total de 899 grados, 59 minutos, 57 segundos. Lo que quiere decir que el error de cierre angular sería 900 menos eso, lo que me daría 3 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que simplemente a cada uno debo, cierto, sumarle un segundo. ¿Por qué? Porque 3 segundos dividido 3, pues me da 1 a cada uno. Recuerden que como me falta para llegar a 900, pues tengo que sumarle. Cuando hacemos un trabajo en campo en la realidad, la idea es que el error máximo que se me permite en el levantamiento dependa de la constante o la calibración de mi equipo, que se mide o se denomina máximo error permitido, que equivale a la lectura que tenga por defecto la calibración del equipo sobre, perdón, por la raíz del número de vértices de esa poligonal. Para este caso, como no tenemos un error calibrado en el equipo, no están calibrados hace mucho tiempo, pues no lo vamos a tener en cuenta. Pero si, por ejemplo, el error del equipo fueran 3 segundos, quiere decir que serían 3 por la raíz de 3, que es nuestro n,
porque son 3 vértices, y si eso nos da, o el error, o el ECA, el error de cierre angular, nos da mayor que eso, necesitaríamos volver a levantar hasta que nos dé un ECA menor. ¿Listo? Pero si fuera menor, pues simplemente pasaríamos a corregir ángulos. Para este caso, supongamos, ya que no tenemos el error de ese equipo, vamos a proceder a corregir esos ángulos. Les comentaba yo entonces que el error de cierre angular eran 3 segundos y como tengo 3 vértices, pues cada uno debo ajustar con 1 segundo. Y estoy sumando 1 porque necesito adicionarle para que me llegue a 900. Entonces aquí, en forma de tabla, lo que hice fue agregar una columna con la corrección, que para este caso eran 1 segundo para cada uno. Entonces, a los vértices, a los ángulos externos de la poligonal, perdón, le sumé 1 segundo. Por tanto, aquí ya no son 2 segundos, sino 3. Aquí paso a 15 y aquí a 12. O sea que aquí está el ángulo externo de la poligonal corregido. Recuerden que este no hace parte de mi poligonal, sino que es la referencia con respecto al norte. ¿Para qué? Para después hallar las proyecciones de cada uno. Bien, una vez se tengan esos ángulos corregidos, que en este caso aquí observamos que ya pasé en limpio nuevamente los ángulos corregidos, necesito sí mirar o generar los azimut, es decir, los ángulos con respecto al norte, para simplemente hallar coordenadas, como lo hemos hecho anteriormente. Para este caso, recordemos que tanto 1, 2 y B están con respecto a y A. Inicialmente fue con respecto al norte como ceros. Estos ya están, o estos azimut ya están, pues como en forma de azimut con respecto al norte. Por tanto, estos van a ser iguales. Ahora, ¿cómo hallo el azimut del punto 3, por ejemplo? Recordemos, ¿cierto? Cuando yo estaba en B y miré a 3, ese B no estaba como norte a 0, sino que estaba con respecto a A. Ahora necesito pasar eso a como si fuera o tuviera aquí mi norte como 0, es decir, convertirlos en azimut. Hagamos aquí una muestra de un ejemplo gráfico de cómo hallaríamos el azimut con respecto al norte desde B para 3. Sin embargo, más adelante o a continuación, simplificaremos la ecuación para hallar dichos ángulos o azimut. Entonces, recordemos que aquí yo tengo inicialmente, bueno, ¿qué tengo? Que si por aquí estaba A y A estaba con respecto a ceros al norte, por aquí tengo 130 grados. De A a B tengo 130 grados. Voy a usar solo unidades de grados para no alargar la operación. Entonces, por ahí tengo 130 grados
y de B a 3, 340. Aquí de aquí, de B miré a A y tengo acá 340 grados. Ahora, al final, ¿qué necesito? Necesito determinar como si en B estuviera el azimut, es decir, nortes como ceros, y poder hallar ese ángulo de acá. ¿Qué tenemos por ahí? ¿O qué podemos hacer? Aquí, por ejemplo, para este ángulo, este punto, si proyecto aquí paralelamente esta línea, tengo que ese ángulo aquí lo puedo traer de acá, que serían 130. Listo. Ahora, ¿qué necesito? Necesito finalmente para este ejercicio, para este ejemplo, este punto, al final necesito descontarle, mm, bueno, necesito aquí saber, ¿cierto? ¿Cuánto sería este de acá hasta acá? Y le sumo 130. Y muy sencillo. Si de acá a acá tengo 180 y le quito 130, bueno, de acá a acá tengo 340 y le quito 180, me da esta parte inicial de acá, la que puedo hallar este ángulo moradito de acá a acá, que serían los 340 menos 180. O sea que por un lado tengo el ángulo observado, que es 340 menos 180. Y le sumo los 130, ¿cierto? Que tengo de aquí en azul, para que me quede como ceros al norte. O sea que 130 más 340 menos 180. En otras palabras, este es el azimut anterior, el ángulo observado, y aquí necesito restar 180 o sumar 180 o menos 140. Y ya les explico a continuación. Para este caso, este resultado es cerca de 290 grados. Y aquí entonces quiero hacerlo o tenemos la ecuación simplificada. El azimut anterior más el ángulo observado y primero intento. Si le sumo 180 y me da menor a 360, listo, ahí termino. Pero si no, le resto 180. Pero si esos 180 quitándole no me da 360 o me da mayor, pues debo restarle es 540. Voy a hacerlo aquí entonces con B. El azimut anterior sería ¿cuál? 130, ¿cierto? Ya que aquí sería 130 grados, 40 minutos, 50 segundos, más el observado que sería, como estoy en 3, 340, 59, 59. Ahora, voy a hacer aquí en la calculadora el ejercicio. 130, 40, 50, más 340, 59, 59. Ahora voy a intentar primero sumándole 180. Sumando 180 me paso de 360 grados y la azimut recordemos que no puede ser mayor a 360 grados. Por tanto, no será.
Si le resto 180, en vez de sumar, me da 291. O sea que le aplico la resta de 180. Si a ella no me diera o me da mayor de 360, pues le resto es 540. O sea que voy probando con cada uno de estos dígitos a ver cuál tengo que hacer o aplicar en la operación. Aquí entonces ustedes verifican y aplicando entonces la ecuación hallo los azimut. Ahí que necesito tener en cuenta de que recuerden que como 3, 4 y C está con respecto a B, el azimut anterior va a ser ese respectivo de ese punto de amarre. O sea que para 3, 4 y C, mi azimut anterior va a ser 130, 40, 50. Ahora, para 5, 6 y A, que están con respecto a C, mi azimut anterior sería el del punto C, que es 261, 16, 53 segundos. Y para B, que está con respecto a el azimut anterior sería 10, 56, 8. Vamos a corroborarlo aquí entonces, calculando rápidamente para el punto B. El anterior entonces sería 10, 56, 8, más el observado que es 299, 44, 42. Ya de entrada sé que si le sumo 180 se me pasa, es decir, que tengo que restarle 180. Porque si le sumo 180, pues se me va a pasar de 360. O sea que sería 290, bueno, 10 grados, 56 minutos, 8 segundos, más 299 grados, 44 minutos, 42 segundos, menos 180 grados. Y eso me da 130 grados, 40 minutos, 50 segundos. O sea que aquí ya nos quedó ok la operación. Ustedes verifican entonces haciendo la operación para cada uno de los azimut. O sea que ya aquí convertimos ese azimut como si estuvieran al norte. Luego de tener ya los azimut con respecto al norte, que para este caso los pasé aquí en una tablita nueva, hallo las proyecciones. Como ya entendemos que es un rumbo y ya sabemos qué significan los signos de ese rumbo, podemos aplicar directamente el coseno y el seno del azimut. Aquí ya nos va a dar directamente el signo, ahora sí. Entonces directamente multiplicamos distancia por coseno de azimut para hallar proyecciones por la vertical y distancia por el seno de azimut para hallar proyecciones por la horizontal. Recuerden que ya lo hacemos es con directamente, perdón, con el azimut y la distancia que fue tomada en campo. Entonces recordemos que aquí los negativos quieren decir que son hacia el sur y en ese caso en las horizontales los negativos son proyecciones al oeste. Verificamos entonces cada una de las proyecciones. Tener en cuenta que aquí posiblemente por unidades, ya que desarrollé el ejercicio en Excel, puede variar un poco con respecto a las de ustedes, pero creo que hice bien el corte. Ahora debo corregir esas proyecciones.
Y aquí voy a empezar con las proyecciones verticales, es decir, las nortes al sur. Recuerden que lo que estoy corrigiendo o voy a corregir son las proyecciones de mi poligonal, es decir, el polígono ABC, o en este caso BCA porque empezó en A y cerró pues en A. ¿Qué debo verificar aquí? Al final, ¿qué estoy haciendo o qué voy a hacer? De que tanto las proyecciones por el sur y las del norte sean iguales. Entonces aquí saqué una tablita simplificada. Por ejemplo, sumo todas las proyecciones nortes de mi poligonal. Para este caso mi poligonal tengo solo una norte que es 506,90. Por eso aquí la coloqué. Ahora voy a sumar, obviamente colocando su respectivo signo para identificar que es la sur, pues aquella sur, que en este caso entonces sería la suma de esas proyecciones sur de mi poligonal. Aquí entonces me da 500,631. Lo que quiere decir que hay una diferencia de 0,059 entre la suma de nortes y suma de sur. O sea que 500,690 menos 500,631 me da 0,059. El objetivo es que me cierre en 0. Ahora, necesito hallar un factor de corrección. ¿Y cómo lo hallo? Bien, ¿ahora qué hago? Necesito generar un factor de corrección para igualar esas proyecciones norte y sur. Para eso entonces primero sumo los valores absolutos de las proyecciones norte y sur. Quiere decir que 500,690 más 500,631 me da 1001,321. Y saco o genero el factor de corrección, que sería la diferencia, es decir, 1001,321 sobre, perdón, la diferencia que es 0,059, es decir, que esa diferencia sería esto, dividido la suma de valores absolutos, que sería 1001,321. Para este caso en las verticales, eso me da 0,0000592. O sea que ese es el factor que debo multiplicar por las proyecciones para que me concuerde y sume y reste para dar 0 en la diferencia. Lo mismo hago esta vez, pero con las horizontales. Sumo las estes, que sería 479 más 96, que me da 576,362. Y la oeste, que sería solo esta, y aquí la tengo. Buscando la diferencia me da 0,089. Lo mismo determino ese factor de corrección. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Entonces, con esos factores de corrección, que bueno, aquí trasladé la tablita de la corrección vertical y la corrección horizontal, y este factor de corrección lo coloqué aquí en la parte superior para recordar, y lo mismo aquí con la horizontal, la coloqué aquí en la parte de arriba para recordar, y con eso entonces, ¿qué hice? Eso lo multipliqué por la respectiva proyección. O sea, esto por esto me da esto. Lo mismo aquí, multiplicado, me da esto, y multiplicado, me da esto. Este signo, o más bien, sumar o restar de qué depende. Muy sencillo. Tener en cuenta que necesito igualar aquí estas dos, ¿verdad? Necesito aquí igualarlas.
Entonces, a esta norte necesito bajar los valores y a esta, que es negativa, subirlos. ¿Para qué? Para que aquí me quede cero. O sea que al final aquí mm, el 412, 257 lo sumé con el 024 para sumarle un poco más al negativo. Lo mismo aquí, sumé esos valores negativos, es decir, lo subí. Y para el caso contrario, para este positivo, lo resté para bajarle. Al final, ¿qué busco? Que la suma de estos dos debe darme este. Y si corroboro, me está saliendo bien la corrección. Y lo mismo aquí. Entonces, para el caso de, y voy a limpiar aquí un momento. Para el caso entonces de las horizontales, multipliqué el valor de corrección por la proyección, ya que ese factor por esto me da esto y por esto me da esto. Y lo mismo que busco aquí, equilibrar entre estas dos. Por tanto, a estas voy a restarle para bajar el valor y a estas voy a sumarle para aumentar ese valor. Por eso aquí, entonces, le resté, por eso me bajo un poco, y aquí le sumé para que me subiera un poco. Y aquí también le resté para bajarlo un poco. Quiere decir que esto más esto tiene que ser igual a esto. Y ahí equilibro la diferencia en cero. Entonces aquí repito, para revisar de que la corrección de proyecciones me dio bien, tienen que sumar cero. Finalmente, entonces, ¿qué hago? Hallo las coordenadas teniendo en cuenta las proyecciones corregidas en mi poligonal. Recordemos entonces ahí que para las coordenadas simplemente norte con norte suma y norte con sur resta. Y tengan en cuenta que esos puntos de acá son con respecto a, es decir, con mis coordenadas de inicio. Para este caso, mis puntos 3, 4 y C son con respecto a B, que es mi coordenada B, que está aquí. Y 5, 6 y A es con respecto a C, que está acá. Al final, si está bien, el A, como es el mismo punto, si lo miro con respecto a C, debe cerrarme con la misma coordenada aquí de A. Si es ahí, así, estoy ok. Ya con eso entonces, con las coordenadas, realizo el plano y eh, hallo la distancia entre puntos. Aquí están ordenados los puntos. Hallo distancia entre puntos, que ya lo saben hacer, y hallo el área por coordenadas.